Hola, soy el Dr. Frisia. El tema que abordaremos hoy serán los principales fundamentos para la rehabilitación protética de un paciente desdentado total de manera convencional y tiene por objetivo que ustedes puedan comprender su importancia, ya que estos fundamentos deberán ser utilizados en rehabilitaciones protéticas de mayor complejidad. Hoy será algo breve, luego en los siguientes teóricos programados estos temas serán profundizados debidamente. ¡Qué paradoja! Fíjense, a pesar de que la ciencia odontológica ha evolucionado notablemente en los últimos 100 años, hemos llegado al siglo XXI teniendo que rehabilitar muchos pacientes desdentados, tanto parciales como totales, de la misma manera que se hacía hace muchísimos años atrás. Una muestra de ellos es que durante el año 2019, en la Cátedra Clínica 1 de Prótesis, se realizaron 1.775 prótesis removibles convencionales. Solo algunos muy pocos casos fueron atendidos por los alumnos que tenían implantes. El edentulismo no va a desaparecer nunca, dice Jorgensen en su libro que está destinado al diagnóstico y tratamiento del adulto mayor. Parece una frase muy dura, pero la realidad es que por los datos que nosotros vamos teniendo, datos estadísticos a nivel mundial y regional, parece que es bastante cierto esta frase. La Organización Mundial de la Salud publica que entre el año 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 al 22%. Pero más dramático es verlo en números, donde dice que pasará de 605 a 2.000 millones de personas en el transcurso de medio siglo. Si hacemos una ecuación, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos visto en los datos estadísticos de nuestra cátedra que el promedio de edad de nuestros pacientes está entre los 60 y 64 años, vemos que va a haber mayor cantidad de gente de este grupo etario que seguramente va a necesitar mayor cantidad del uso de este tipo de prótesis convencionales. Si bien es cierto que la odontología hoy nos permite hacer resoluciones protéticas removibles desde el punto de vista convencional y asistida por implantes. Esto obviamente pasa muchas veces por diferentes factores, ya que hay pacientes que por razones económicas, porque no quieren ponerse implantes, porque no reúnen los requisitos de salud o de disponibilidad de tejido óseo para colocarse implantes, debe utilizar este tipo de rehabilitación protética para presentarse frente a la sociedad con sus piezas dentarias. Ya no se acepta que una persona esté sin dientes socialmente, como así también va a necesitar la rehabilitación del sistema estomatognático para poder alimentarse, ¿no es cierto?, y recuperar el resto de las funciones perdidas. Veamos estos tres escenarios o estos tres casos clínicos. Pueden ser muchos más. Vemos el caso 1, donde es un desdentado total y lo vamos a tratar de manera convencional. El segundo caso, que corresponde a un paciente que ha perdido toda referencia dentaria, ni de tamaño, ni de forma, no hay referencias de posición, ni nada de eso. Quiero aclarar que el caso 2 es un caso cedido por el doctor Santiago Braverman, que es un amigo personal. Y el tercer caso, un caso clínico donde el terreno protético se encuentra portando implantes y en este caso ya hay una barra colocada. Veremos cómo se trata. ¿Qué queremos mostrar en esto? Lo que es cierto que todos estos casos, ¿cómo terminan? Terminan con dientes y todos en la misma posición. Quiere decir que hay referencias promediales que nos van a permitir colocar las piezas dentarias ubicadas
en los lugares adecuados como para que las prótesis puedan cumplir realmente sus funciones de fonética, de estética, de masticación, de estabilidad oclusal que le den a la prótesis. Nosotros creemos en la cátedra que ustedes tienen una muy buena formación que traen de la cátedra de preclínica de prótesis. Nosotros, ¿qué nos vamos a encargar de hacer? De que todos esos fundamentos que ustedes tienen obtenidos en la cátedra de preclínica los podamos ordenar y profundizar en el transcurso de las clases teóricas que nosotros les vamos a estar dando. Sin ningún lugar a dudas, sea para el caso 1, que era el desdentado total, que iba a resolverse por un caso convencional, el biotipo craneofacial es fundamental analizarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la fuerza masticatoria que pueda tener la señora que está a nuestra izquierda, que el señor que está a nuestra derecha. Esta potencia muscular nosotros tenemos que considerarla a la hora de la rehabilitación protética, ya que presumimos que el que pueda atentar contra la estructura de la prótesis va a ser el señor de la derecha, ¿sí? De hecho, vemos la prótesis que él trae, vemos esta desarmonía oclusal fruto de la parafunción, ¿sí? Y ni que hablar que seguramente hay pacientes con estas mismas características que vienen con prótesis rotas, ¿no es cierto?, que es decir, que la potencia muscular sumado a este hábito parafuncional puede llevar a la ruptura de la prótesis. ¿Qué nos adelanta esto? Que tenemos que presumir que este tipo de pacientes va a ser un potencial destructor de la estructura protética, sea sobre implantes o sobre los tejidos de soporte osteomucosos directamente. Eso nos pone la alerta que a esos pacientes los vamos a tener que advertir de esa situación y que no va el resultado protético no siempre depende de lo que uno haga, sino que de lo que también haga el paciente. En cuanto al análisis intrabucal de esos pacientes, vamos a analizar todos los reparos anatómicos del caso clínico, eso ya lo vamos a ver en el teórico de examen clínico, que en breve se va a dar en la cátedra. Debemos analizar los diferentes reparos anatómicos que sean favorables o desfavorables para la estabilidad de una prótesis de carga por vía mucosa, como es la prótesis total removible. Y algo que vamos a tener que tener en cuenta es el biotipo gingival. El biotipo gingival grueso, ¿no es cierto?, va a ser mucho más tolerante a la carga protética que un biotipo gingival fino. Esto es fundamental. Sin duda que partir de correctas impresiones primarias forma parte de cualquier resolución protética. Tomaremos impresiones primarias lo más exactas posible y eso se desarrollará en el teórico de impresiones, ¿no es cierto?, como dijimos que se van a ir profundizando, y en función de estas impresiones realizaremos correctos modelos y sobre esos modelos diseñaremos nuestras cubetas individuales. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de copia. Cubetas que van a tener incorporados los rodetes de oclusión, ya que vamos a utilizar estas cubetas de manera como cubeta individual en algún momento o como placa para registro en otro momento. Una vez que tenemos las cubetas individuales, como toda pieza protética vamos a probar que tenga soporte y estabilidad. Y vamos a tener que ajustar el flanco protético a la zona de inserción de los tejidos, lo que se da en llamar línea cero anatómica. No vamos a poder invadir o no debemos invadir la zona de los tejidos móviles porque esa invasión de los tejidos móviles no va a ser para nada beneficiosa. Invadir esa zona va a producir desplazamiento o zonas de dolor. Lo que tenemos que entender que no solamente en prótesis completa debemos hablar de línea cero anatómica. También en otras rehabilitaciones protéticas vamos a tener que usar prótesis con flancos vestibulares y linguales y deberán ser ajustados
a la zona de flexión de los tejidos, como puede ser una prótesis extremo libre, ¿sí?, que tiene una base protética extensa, o prótesis sobre implantes híbridas o asistida por implantes removibles. Ya entrando en la determinación de los registros maxilares e intermaxilares, lo que vamos a tener que determinar es el plano de oclusión. Plano de oclusión que va a quedar orientado en el sector anterior paralelo al plano bipupilar, ¿sí?, en los sectores posteriores de ambos lados del tercio inferior del tragus al ala de la nariz, lo que se da en llamar plano de Camper modificado. Algo que podemos aportar es que siempre miremos los rodetes de oclusión como si fueran dientes. Para nosotros los rodetes de oclusión será inicialmente como si fuera nuestro articulado de diagnóstico. Ese plano de oclusión también deberá ser ubicado correctamente en altura. Para eso vamos a usar la referencia que tiene el labio inferior respecto de el rodete inferior. Vamos a poner en altura, ¿no es cierto?, donde coincide la línea de separación de mucosa seca de mucosa húmeda, y ahí vamos a poner la altura de nuestro futuro plano oclusal. ¿Por qué usamos el inferior? Porque se dice, porque las últimas piezas dentarias que se pierden son las anteroinferiores, ¿no es cierto?, y son las que han dado por más tiempo respaldo al labio inferior, y por lo tanto mantiene el tono muscular de este labio por más tiempo. Otro registro que vamos a tener que tomar, sea la rehabilitación que se vaya a realizar, el parámetro de la dimensión vertical. A nuestra izquierda vemos, ¿no es cierto?, la referencia de la comparación de los segmentos faciales del paciente, que de glabela a base de nariz y de base de nariz a mentón deberían ser iguales, y fíjense acá cómo está disminuido, quiere decir que esta es una paciente con la dimensión vertical disminuida. Cómo se produjo un adelantamiento del maxilar inferior en busca de un cierre, cómo recuperamos, ¿no es cierto?, dando la correcta altura, ¿no es cierto?, a la dimensión vertical este paciente, y cómo ya cambia estéticamente y posicionalmente. Otro parámetro para la dimensión vertical, además de esta comparación de segmentos faciales y del método estético, que es la observación que realice el operador del paciente, ¿no es cierto?, está el parámetro fonético, que al pronunciar, ¿no es cierto?, en la dinámica de la pronunciación de la letra M de manera repetida, el paciente va a separar los rodetes de oclusión aproximadamente de 2, 3 a 6 milímetros, ¿no es cierto?, lo que se da en llamar el espacio libre interoclusal. Espacio libre interoclusal que deberá estar presente en toda rehabilitación protética. En este tipo de tratamiento del paciente desdentado total, vamos a tener que tomar las impresiones definitivas que va a tener diferentes pasos. Uno, con el compuesto para modelar o silicona, dar el borde funcional, es decir, la copia de la actividad muscular. Esto va a favorecer el cierre periférico y así también, como vemos acá, cargando por dentro, obteniendo lo que se da a llamar el sellado posterior, para generar una cámara de menor presión, y así esto pueda quedar de la mejor manera retenido sobre el tejido de soporte. Luego tomaremos las impresiones definitivas, ¿sí?, con siliconas por adición, previamente preparada la cubeta, habiendo colocado un adhesivo que haga de enlace, y una vez terminadas las impresiones definitivas, tenemos que hacer un tratamiento especial de la impresión para obtener el modelo definitivo. Modelo definitivo que, para que reproduzca el borde funcional de la futura prótesis y todo el asentamiento en el terreno protético, vamos a tener que hacer la protección de bordes y encajonado y el llenado de esa impresión de manera correcta. Una vez que tenemos los modelos definitivos, podemos seguir avanzando.
Como nuestras cubetas ya tienen los rodetes de oclusión incorporados, a partir de un registro presuntivo de céntrica confeccionaremos nuestro dispositivo de apoyo central único que ustedes conocen con el nombre de Bopayacu, ¿sí? Vamos a tomar el registro en boca, el paciente va a hacer un registro gráfico con forma de punta de flecha. En el vértice de esa punta de flecha nosotros vamos a fijar la posición, haciendo una leve oquedad, vamos a fijar y retirar para llevar al articulador y hacer el montaje de los beneficios de los registros de apoyo central único que brindan estabilidad a las bases protéticas y a los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. Si usáramos un simple registro de mordida, como muestra a la izquierda, podemos tener un disloque de las bases y también una pérdida de equilibrio de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. Bien, sin duda que nos faltaba tomar el registro con el arco facial y así poder tener montado en el articulador todos nuestros registros para que nuestro técnico de laboratorio comience a elaborar nuestro articulado de diagnóstico en función de los datos que nosotros les demos y el tipo de oclusión que queramos realizar. En función de los datos que le pasemos al técnico de laboratorio, él va a hacer el articulado dentario. Nosotros vamos a pedir lo que se da en llamar una oclusión lingualizada, ¿no es cierto?, que produce un balanceo bilateral posterior a expensas de la cúspide palatina superior. No es una oclusión balanceada de Hanau. ¿Por qué? Porque la oclusión balanceada de Hanau tiene contacto anterior y esta, con balanceo bilateral posterior, no lo tiene. Por lo tanto, tenemos que hacer bien esa diferenciación. Oclusión lingualizada, que como dije antes, se profundizará en las clases teóricas que se darán oportunamente. En base a los registros estéticos que hayamos tomado, nuestro técnico de laboratorio o nosotros mismos vamos a poder seleccionar el tamaño, forma y color de las piezas dentarias, ¿sí?, para poder hacer el articulado dentario. Acá estamos marcando, ¿no es cierto?, la bisectriz del surco nasogeniano, que como ven va a dar cúspide de canino, ¿no es cierto? Al sonreír va a dar lo que se da en llamar la línea de la sonrisa, ¿sí? Y marcaremos la línea media de la cara de nuestro paciente. En función de esto, luego del sexo, de la edad de nuestro paciente, ¿no es cierto?, y de la personalidad, vamos a elaborar nuestro articulado de diagnóstico. Y en función de eso haremos una prueba y luego mandaremos a terminar nuestra prótesis. Así vino nuestro paciente. Luego de todo el procedimiento que hemos hecho, ¿no es cierto?, vamos a instalar la prótesis total removible convencional. Prótesis total removible que dice de mayor duración y ponemos vida útil y un signo de interrogación. Porque esto viene tomado de la mano de lo que dije en la primer clase cuando dimos las directivas y hablamos de ese manual o ese instructivo de prótesis, ¿no es cierto? ¿Quién va a indicar cuando la prótesis cumpla su vida útil? El profesional. Cuando el profesional vea que el esquema oclusal desapareció, que hay lesión sobre los tejidos de soporte fruto de la desadaptación protética. Por lo tanto, no se puede hablar de un tiempo específico de duración de esa prótesis. También habrá prótesis que sean de corta duración o transitorias, que como dice acá la filmina, son prótesis que forman parte de la planificación de un tratamiento de mayor complejidad como una implanto asistida, esperando la osseointegración de los implantes o prótesis inmediata. Y prótesis diagnóstica, que también van a ser de mediana corta duración, cuando ponemos a prueba alguno de los parámetros perdidos, como puede ser pacientes que queremos ejercitar o probar algún parámetro, como puede ser la dimensión vertical.
Hablando de la prótesis parcial removible, tengamos presente lo siguiente. Nos vamos a manejar con la clasificación de Rebozio de acuerdo a la vía de carga, ¿no es cierto? Una será la vía de carga dentaria, ¿no es cierto? Dos será la vía de carga netamente mucosa, aunque tenga un par de piezas dentarias. Y tres, la dento-mucosa, carga mixta. En función de esto nos vamos a manejar. También deberemos conocer y ponernos de acuerdo en la denominación de las partes constitutivas de la prótesis con la finalidad de saber hablar el mismo idioma, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Si vemos la vía de carga dentaria, sabemos en líneas generales, como para hacer un recordatorio, que serán apoyos vecinos a la brecha, se utilizarán los retenedores circunferenciales, bases y conectores mayores de poca extensión, y esto nos va a garantizar fuerzas axiales tanto para los dientes como para la zona de las brechas. Si ya hablamos de la carga mixta, esta va a tener los apoyos, recordemos, los apoyos alejados de la brecha. Vamos a tener como componente opositor al fulcrum extrusivo, ¿no es cierto?, un apoyo por delante del eje de giro de la prótesis. Vamos a utilizar como componente opositor al fulcrum intrusivo el RPI, retenedor, ¿no es cierto?, específico para este tipo de vía de carga, y las bases y los conectores mayores serán extensos. Así, frente a un movimiento extrusivo e intrusivo de la prótesis, veamos el comportamiento. Frente a un movimiento intrusivo, los componentes opositores a este fulcrum van a ser el RPI y las bases protéticas extensas. Recordemos, el apoyo va a ir alejado de la brecha. Y como componentes opositores al fulcrum extrusivo va a estar el apoyo colocado por delante del eje de fulcrum, que va a actuar como elemento opositor a la extrusión de la prótesis. Así, vemos que si nosotros nos equivocamos en el diseño y hacemos bases reducidas y en lugar de un RPI colocamos un retenedor circunferencial y el apoyo va vecino a la brecha, el comportamiento biomecánico de esta prótesis va a ser perjudicial para los tejidos osteomucosos y dentarios, como muestra el esquema. Ahora les voy a hacer una pequeña trampa. Suelo poner esto en las clases y decir cuál es la vía de carga, y todos rápidamente responden, como se me disparó el dibujo, que hablamos de una vía de carga dentaria y ya ponemos los retenedores y ya ponemos los dientes, pero nos olvidamos de algo. Nos hemos olvidado del antagonista. Fíjense lo que pasaba. Entonces, no nos dejemos llevar solamente por lo que vemos en un maxilar. Cuando nosotros diseñamos en un papel como ejercicio de diseño, siempre nos está faltando el antagonista. Pero clínicamente lo tenemos, por lo tanto lo tenemos que utilizar y hacer montajes de estudio para ver cuál era la situación actual del caso clínico. Por lo tanto, no debemos diseñar estructuras coladas de una prótesis parcial removible, ¿no es cierto?, si no vemos correctamente esto en un montaje de estudio en un articulador. ¿Sí? Este caso ameritaba un tratamiento odontológico previo antes de usar una prótesis removible. Y ya entrando en este segundo caso, donde no hay referencias ni dentarias ni de posición, como dijimos
cuando presentamos los tres escenarios, perdón. Recuerdo que debo recordar que este material, como dice ahí en la filmina, es seguido por mi amigo Santiago Braverman. Fíjense, ¿no es cierto?, la manera en que él resolvió esta situación. Así no lo podía montar, había que poner dientes. E inicialmente la colocación de los dientes iba a ser a través de placas de registro. Por lo tanto, para poder montar este caso clínico, se tomaron impresiones primarias, se confeccionaron los modelos correspondientes y sobre ellos se construyeron placas para registro con rodetes de oclusión incorporado que iban a suplementar la falta de sustancia dentaria que recuperara el tamaño y la posición de las futuras piezas dentarias, como hacemos con un desdentado total. Y así, sobre los modelos primarios, construyó las cubetas individuales con los rodetes de oclusión incorporados que recuperaba el tamaño de las futuras piezas dentarias, con la finalidad de poder tomar los registros posicionales como plano de oclusión, dimensión vertical y el registro de la relación céntrica. Y acá, como vemos, después de montar tentativamente el caso clínico y sobre ese montaje tentativo construir el dispositivo de apoyo central único, Bopayacu, se tomó el registro de mayor certeza y se hizo un montaje de trabajo en el articulador con la finalidad de hacer la rehabilitación protética. Y así como nosotros decimos, ¿sí?, que los rodetes son dientes, ahí tomó el registro, rodete igual a diente, y en función de eso estabilizó su caso clínico con coronas y prótesis parcial removible con el diseño correspondiente a la vía de carga. Fíjense si no son importantes las referencias, ¿no es cierto?, o los principios que rigen la rehabilitación de un paciente desdentado total, que se pueden trasladar hasta este tipo de pacientes. Nuestro último escenario, la rehabilitación, como dice ahí, fisiológica del sistema masticatorio con una prótesis implanto asistida. ¿Acá qué aparece? Aparece lo que se da en llamar el espacio protético, que cuando tenemos un paciente desdentado total, pocas veces se ve comprometido, le faltan los dientes y vamos a tener que poner dientes, salvo que haya extrusiones del proceso alveolar del paciente, no vamos a tener compromiso del espacio protético. Pero si usamos prótesis sobre implantes, sí, porque van a aparecer otras cosas, como los sistemas de retención, las barras, las contrabarras que van sobre los implantes, porque esto puede perjudicar el esquema oclusal, la estética, ¿no es cierto?, de nuestro paciente y por lo tanto ver alterada todas las funciones. ¿Por qué? Porque este tipo de prótesis va a tener una configuración exterior como el de una prótesis total removible y va a dejar escondido debajo de ella todos estos elementos que nosotros dijimos como barras, contrabarras y sistemas adicionales de retención. Debe haber un espacio suficiente para que se puedan colocar y además queden cubiertos por la prótesis. Sin dudas, que como dijimos en ese instructivo que dimos en la primera clase, los pacientes portadores de una prótesis total removible convencional ven alteradas sus funciones. Fíjense que con suerte, ¿no es cierto?, un caso clínico favorable y con la mejor prótesis realizada va a recuperar el 40% de la eficiencia masticatoria nuestro paciente. El resto tiene desplazamientos protéticos que impiden que este paciente se encuentre, digamos, ejecutando un acto masticatorio lo suficientemente eficaz. Y obviamente la pérdida del periodonto llevó a la pérdida de lo sensorial, es decir, no tiene umbrales de percepción ni de percepción nuestro paciente.
Acá vemos que los pacientes rehabilitados fisiológicamente el sistema con implantes recuperan gran parte de las funciones que perdieron, mejoran su eficiencia masticatoria. Lo que no tienen es la capacidad de determinar la fuerza que ejecutan. Por eso son pacientes que hay que indicarles muy bien, ¿no es cierto?, que la fuerza que van a ejecutar no la pueden medir y pueden romper prótesis, implantes y demás. Pero sin ningún lugar a dudas que mejoran significativamente todos los parámetros. Ahora, la colocación de los implantes no nos va a permitir sortear pasos clínicos. Vamos a tener que tomar impresiones primarias, hacer modelos, hacer cubetas individuales especiales para copiar el terreno osteomucoso y la parte donde se encuentran los implantes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, como en el desdentado total, un modelo único de trabajo. Y así vamos a tener una impresión donde copiamos todo el terreno osteomucoso y también vamos a fijar y arrastrar la posición de los implantes y vamos a construir modelos pasivizados, ¿no es cierto?, para que esa masa de yeso no altere la posición del análogo. Por eso colocaremos esas vainas de silicona. Esto es un trabajo que ideó un técnico de laboratorio muy conocido, el señor Alejandro Pacchioni. Así vamos a obtener nuestro modelo único de trabajo, pasivizado, donde vamos a construir la correspondiente barra y luego la contrabarra de la futura prótesis. Recordamos que este es un trabajo ideado por el técnico de laboratorio, el señor Alejandro Pacchioni. Tampoco nos vamos a poder privar de tomar este tipo de registros con apoyo central único, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos mantener la precisión en todo tratamiento protético. También hemos registrado los parámetros estéticos como lo que se da en llamar línea de la sonrisa, la línea media y la bisectriz del surco nasogeniano, que nos va a dar la cúspide de canino a la hora de seleccionar el tamaño y la forma de las piezas dentarias. Y ahí, en función de los registros que hemos tomado, tanto posicionales como estéticos, ¿no es cierto?, nuestro técnico de laboratorio nos enviará la prueba de dientes, ya hemos probado la barra y la contrabarra, y ahí tenemos la prótesis terminada, ¿no es cierto? Y ustedes ahí pueden ver que la configuración de esta prótesis es similar a la de una prótesis convencional. La única diferencia es que en su interior, en este caso la inferior, va a contar con la contrabarra y todos los elementos de retención, ¿no es cierto?, sin alterar esa configuración externa que es la que tiene que tener esta prótesis total removible. Y ya finalizando, vemos como la prótesis total removible está instalada, ¿no es cierto?, y ya hemos visto que tiene la misma configuración externa que la prótesis convencional, como así también los mismos parámetros que hemos utilizado para confeccionar la prótesis completa o total removible convencional. Si queremos hacer una síntesis de todo esto, les quiero decir lo siguiente. ¿Vieron? Los parámetros se fueron replicando en los diferentes casos. Por lo tanto, recordar que en los futuros teóricos se profundizará sobre estos temas que serán fundantes durante todo el año de cursada de nuestra materia. Me despido y les agradezco mucho la atención. Chao.